Hemos estado también hablando ya tres mensajes, cuarto mensaje con el de hoy con respecto al rapto. Y hoy vamos a enfocarnos en algo que debe quedar claro. Lo que ocurrirá en el final del tiempo no es el arrebatamiento de la iglesia. Lo que va a ocurrir en el final es la reunificación de Israel. Y esto es lo que se ha confundido en los medios del cristianismo. No hay algo que llame el arrebatamiento de la iglesia, porque si nosotros vemos bien el libro de Revelación, todo el sistema de iglesia, llámese catolicismo, cristianismo, todo eso va a desaparecer en tiempo del antimashiach. Lo único que va a sobrevivir es Israel, y especialmente el Israel en el Mashiach. Y esto es lo que vamos a entender en esta última parte del arrebatamiento. Hemos tomado el título porque todo mundo como que está más familiarizado con eso, pero lo hemos tomado para poderlo aclarar. Entonces no hay algo que se llame el arrebatamiento de la iglesia, hay algo que se llama la reagrupación de Israel o la reunificación de Israel en el tiempo final. Y esto sí tiene mucho apoyo en las escrituras. A esta reagrupación de Israel es a lo que se refiere el término kataf, que hemos estado repitiendo varias veces, que se ha traducido como rapto, como arrebatamiento, pero el término arameo es kataf. Y este kataf se refiere a la reagrupación, a la reunificación de Israel en el momento de la venida del Mashiach. Y esto tiene que quedar claro porque es muy importante entender qué cosa es este evento. ¿Qué cosa es este evento que va a haber, que se llama la reagrupación de Israel o la reunificación de Israel? Recuerdan que eso hay promesas por todo lado, como el Eterno dice aún desde Devarim. Aunque estén dispersos en los confines más remotos del mundo, desde ahí Adonai tu Elohim los reunirá y los traerá a la tierra de posesión de sus padres. Desde ahí viene esta profecía. Entonces, no es lo que se ha entendido como el arrebatamiento de la iglesia, sino es esta reagrupación que va a haber, esta reunificación de la casa de Israel al final del tiempo. Entonces necesitamos entender exactamente qué evento es este, cómo es que ocurrirá este evento entonces en el tiempo de la venida del Mashiach. Todos saben que el cristianismo generalmente enseña que el arrebatamiento es el arrebatamiento de la iglesia. Pero la verdad es que el kataf, este arrebatamiento, es la reunificación sobrenatural de Israel en el regreso del Mashiach. Es la reunificación porque Él ha prometido a través de todos los profetas esto. Esta reunificación sobrenatural de Israel en el momento del regreso del Mashiach. Y de esto sí, las escrituras dejan bien claro. Examínelo usted como lo examine. Si usted hace un examen serio, las escrituras lo dejarán bien claro con relación a esta reunificación sobrenatural de Israel en el tiempo del regreso del Mashiach. El Tanaj saben que son las tres grandes porciones de las escrituras hebreas. El Tanaj, que es el acrónimo de Torah, Nevin y Ketuvim. Y cuando hablamos del Tanaj, hablamos de que tanto la Torah como los profetas, como los escritos, profetizaron, preveyeron un tiempo en que Elohim reuniría a Israel de los cuatro rincones de la tierra. Isaías 11:12, por ejemplo, dice, Isaías capítulo
11, en el verso 12, dice lo siguiente: alzará un estandarte ante las naciones, congregará a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. No pueden decir, o sea, el cristianismo no puede interpretar esto. Esto se refiere a la iglesia, como muchos lo han interpretado hoy en las teologías del reemplazo, que es muy común ver cómo se reemplaza de una manera errónea Israel por la iglesia. Cuando la escritura dice Israel es Israel, pero los teólogos o los maestros cristianos dicen, bueno, esto aquí no se refiere a Israel, se refiere a la iglesia, y eso es lo que ha causado un tremendo problema. ¿Qué dice el profeta Isaías? Alzará un estandarte ante las naciones, congregará a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Yehuda de los 4 confines de la tierra. Esto es claro. El asunto es cuándo pasará esto. De las partes más lejanas de debajo de los cielos, de los 4 confines de la tierra. En Deuteronomio capítulo 30, verso 4, que es un texto bastante conocido, dice: si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Adonai tu Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y te recogerá. Esta porción de Devarim capítulo 30 está hablando de las condiciones para la restauración y la bendición del pueblo Kadosh. Y en ese punto Adonai su Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará misericordia. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Adonai su Elohim los esparció. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Adonai su Elohim te traerá de regreso aún de ahí. Él irá allí y te recogerá. Adonai tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Él te hará prosperar allí y te harás aún más numeroso que tus padres. Estas profecías sí que son claras con respecto a esto. Ahora, hoy estamos viendo esto en parte, digamos. Hoy estamos viendo ya este trabajo que el Eterno está haciendo, despertando a los israelitas. O sea, mucho israelita cree que pertenece al cristianismo. No, un israelita que está en el cristianismo es de Israel, solo que todavía no se han abierto sus ojos para poder ver que él es del pueblo Kadosh del Eterno. ¿Por qué? Porque todas las promesas son para Israel. Ahora, por eso cuando nosotros vemos la obra del Mashiach, la obra de Yeshua, por ejemplo, Shaul, él habló claramente y él dijo: en aquel tiempo ustedes estaban sin el Mashiach. O sea, sin el Mashiach judío. ¿Por qué? Porque las doctrinas del reemplazo pues han hecho creer a toda la gente que Israel ha desaparecido y que ha sido reemplazado por el sistema de iglesia, de tal manera que ahora todos pertenecen al sistema de iglesia y no a Israel. O sea, esa es una de las teorías y de las doctrinas del reemplazo. Sin embargo, Shaul está diciendo: en aquel tiempo ustedes estaban sin el Mashiach judío, apartados o alejados de la ciudadanía de Israel. Uno dice, ¿qué tiene que ver y tiene que importar eso a un creyente? Claro. En aquel tiempo estaban sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, un creyente está alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Qué es lo que hace el Mashiach? Traerlo de nuevo a la ciudadanía de Israel, volverlo a ser un ciudadano de Israel. ¿Qué dice Shaul siguiente ahí en el capítulo 2, 12, 13?
Pero ahora en el Mashiach, ustedes que estaban lejos, o sea, por allá dispersos, han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio de la sangre del Mashiach. El pasaporte de regreso al pueblo es la sangre del Mashiach. Entonces, el Tanaj sí habla de esto. Y el Tanaj prevé un tiempo en que Elohim reunirá a Israel de los 4 rincones de la tierra, de las partes más lejanas de debajo del cielo. La Torah dice que el Mashiach lo sacará de las naciones, como dice aquí el 34. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Adonai tu Elohim te traerá de regreso aún de allí, y él irá allí y te recogerá. Hoy usted está ya entendiendo toda esta palabra de que usted es una israelita, y por eso mucho pueblo hoy está ya despertando en el cristianismo y tomando una posición como Israel. No es suficiente decir yo apoyo a Israel. No es suficiente eso. Hoy hay muchos movimientos cristianos que apoyan a Israel. Hace un tiempo estuvimos con el embajador de Israel en Ecuador, en un evento que se hizo en Ecuador. Más de 1000 creyentes, más de 100 pastores en un evento ahí, y fuimos invitados también con ellos a participar en esa noche. Y el embajador les dijo varias veces a los cristianos ahí: ustedes deben darse cuenta que ustedes son Israel. No, nosotros estamos aquí para apoyar a Israel. Somos uno para apoyar a Israel y levantar banderas. Eso no es suficiente. Hasta que usted no se dé cuenta que usted es Israel. ¿Qué es lo que dice el Brit Hadashah? Eso, que la obra del Mashiach tenía que ver con reunir a Israel. Yo fui enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él quiere reunir a Israel. Y este embajador les decía eso. Ustedes deben darse cuenta que ustedes son Israel, pero no. Desafortunadamente la gente parece que, no sé, parece que no oye cuando se le dice. Y eso es lo que dice Shaul. Ustedes estaban sin el Mashiach judío, que el Mashiach judío viene es a redimir a Israel, a reunir a Israel, a traer a las ovejas perdidas de regreso a la casa de Israel. Y la Torah sí dice que el Mashiach sacará a todo Israel de las naciones. Y la palabra traer, que aparece aquí en 34 de Devarim, Adonai tu Elohim te traerá, esa palabra traer. Y aquí en el hebreo da a entender una acción de fuerza. O sea, el Eterno va a forzarlo a usted a salir de en medio de las naciones. El camino ha sido largo, digamos, porque hay mucha gente que ha militado en el catolicismo, luego militó en el cristianismo, y en el cristianismo los diferentes movimientos, porque están buscando la verdad. Entonces están en el movimiento unitario, en el movimiento trinitario, en el movimiento dualista, en el movimiento pentecostal, o bueno, tantos movimientos que hay en el cristianismo. Y la gente va de un lugar a otro porque está buscando la verdad. A lo último comienzan a oír esta palabra de la restauración del pueblo de Israel. La palabra que traen los ministerios de raíces hebreas, la palabra que traen los ministerios de judaísmo mesiánico, la palabra que traen los ministerios netzaritas, bueno, todos los movimientos que el Eterno ha levantado en este tiempo a fin de despertar al pueblo. Y a esto es que se refiere la palabra, se refiere a esta reunificación de Israel, no a algo llamado el arrebatamiento de la iglesia, lo cual se ha confundido, pero no es a lo que se refiere la palabra. Esta promesa, esta profecía, esta promesa que se hizo a Israel, esta promesa que lo vemos aquí tanto en Isaías como en Devarim y muchos otros profetas en el Tanaj que hablaron de esta promesa que le hizo el Eterno a Israel, de reagruparlo, de reunificarlo por mano del Mashiach. El Targum
Jerusalén, en la traducción comentada de la Torá al arameo, interpreta este pasaje como Elohim nos juntará por la mano de Eliyahu. Así lo traduce el Targum Jerusalén. Elohim nos juntará por la mano de Eliyahu, de Elías. Y entonces él los traerá por la mano del rey Mesías. Los juntará por la mano de Eliyahu. Eso es lo que está haciendo hoy el Eterno, juntando nuevamente al pueblo. Pero luego los traerá por la mano del rey Mashiach. De acuerdo con los comentarios de Rashi, que es uno de los grandes comentaristas del pueblo judío, esto significa que serán arrastrados a través del aire de la mano del Mesías a su propia tierra. Será este evento el kataf, el recogimiento, el arrebatamiento de todo el pueblo de Israel. Y es de este evento, y es este evento el que ha confundido al cristianismo con el concepto del rapto. Rashi habla de esto. Rashi dice que significa que serán arrastrados a través del aire. Serán tomados a través del aire por la mano del Mashiach y traídos a su propia tierra. Recuerda que en las lecciones pasadas veíamos esto como dice Mateo 24, por ejemplo, que él enviará a sus malachim y recogerá a su pueblo escogido de todos los lugares de las naciones y los traerá a su propia tierra. Entonces Rashi, él sí ve esto, que esta reunificación final de Israel, esta reunión, esta reagrupación en el tiempo de la venida del Mashiach, Rashi dice que serán arrastrados a través del aire. Él nos recogerá de esa manera por mano del Mashiach a la tierra. Lógicamente primero será los aires. Recuerda que esto viene en etapas. Y este evento, que es el evento Kataf, en arameo, es lo que ha confundido al cristianismo con lo que ellos predican por todo lugar como el arrebatamiento de la iglesia, cosa que no habrá. Este Kataf, este arrebatamiento, fue las promesas, esta reagrupación, fue las promesas que el Eterno le dio a Israel. Y la primera evidencia de que Él traerá, como estamos viendo aquí en Devarim, Él traerá, Devarim 34. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, no importa dónde esté, usted es un creyente en el Mashiach, y usted donde esté, en el lugar donde usted esté, usted sabe que es un hijo de Abraham. Usted sabe que es un descendiente de Israel. Usted sabe que es un israelita. En cualquier lugar del mundo donde usted esté, es un creyente en el Mashiach y es un creyente practicante de la Torah. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Adonai tu Elohim te traerá. Y a esto es que Rashi dice que ese traerá es algo que él hará por la fuerza, como será arrastrado a través del aire por mano del Mashiach. Entonces, esta palabra traerá, esta palabra traer que aparece aquí en Devarim, es justamente la palabra kataf del arameo, que también se traduce como arrebatamiento. Y es la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 24, 31. 24, 31 de Mateo. Dice así: y enviará a sus malachim con un gran shofar,
y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Esto será un evento maravilloso. Él enviará a sus malachim con un gran chofar y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Él enviará a sus malachim y reunirá a su pueblo escogido. Esto es lo que se ha confundido en el cristianismo con relación al arrebatamiento. Pero aquí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Reunirá a su pueblo escogido. ¿Cuál es el pueblo escogido? Pues es el pueblo de Israel. En ningún momento hay una promesa para algo llamado iglesia. Hoy se defiende, claro, con argumentos y con malas interpretaciones, pero todas las promesas están dadas para el pueblo de Israel. Reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Este es el término katav, que habla también de barín, de traer, de juntar, de arrastrarlos a través del aire por mano del Mashiach. Y como dice él, enviará a sus malachim con un gran chofar. Enviará a sus malachim con un gran sonido de chofar, los cuales juntarán a los escogidos, a su pueblo escogido, de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Este verso también es parecido al que habla el libro de Marcos 13. En Meir, Marcos capítulo 13, en el verso 27, se asemeja a esto. Y él dice aquí, él enviará a sus malachim y juntará a su pueblo escogido de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Esto sí es maravilloso. Entonces, estos versos identifican, nos muestran a aquellos que son reunidos. Y nos dice quiénes son los que son reunidos. Mire que los dos versos dicen claramente lo mismo. Juntará a su pueblo escogido. ¿A quién? A su pueblo escogido. En las doctrinas del reemplazo dicen que su pueblo escogido es la iglesia. No, porque eso es parte de las doctrinas del reemplazo. Ese término, su pueblo escogido. Y en las escrituras esto hace referencia a Israel. Encontramos este término de su pueblo escogido en varias partes de las escrituras. Esto se repite en varias partes, como en Deuteronomio 7:6, Devarim 7:6, por ejemplo. Porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Adonai, su Elohim. Ustedes son un pueblo. ¿A quién le está hablando aquí el Eterno? Lógicamente a Israel, porque ahí no había iglesia. Ustedes son un pueblo apartado, un pueblo escogido como Kadosh para Adonai, su Elohim. Adonai Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para ser su propio tesoro preciado. Aquí mismo en Devarim 10:15 solo que Adonai tomó suficiente placer en sus padres para amarlos y escogió a su cera después de ellos, a ustedes, por sobre todos los pueblos, como aún él hace hoy. Y en 14:2 de Devarim también, porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Adonai su Elohim. Adonai su Elohim los ha escogido para ser su especial tesoro de todos los pueblos de la faz de la tierra.
Entonces, esto se refiere a Israel. Hay muchos más versos, como Isaías, por ejemplo, capítulo 41, verso 8 y 9, dice también aquí: pero tú, Israel, mi siervo, y Jacob, a quien he escogido, será de Abraham mi amigo. Yo los he tomado de los confines de la tierra, te convoqué desde sus partes más lejanas, y te dije, tú eres mi siervo, yo te he escogido, no te he rechazado. 42:1 de Isaías: este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto mi rúa sobre él. Él enseñará el verdadero camino a los goín, a las naciones. Ese era el papel de Israel. Muchos versos, Salmo, por ejemplo, 135:4, no los vamos a leer todos, vamos a leer algunos nomás. Teilín 135, solo para confirmar quién es el pueblo escogido. Porque ya ha elegido a Jacob para él mismo y a Israel como su propio tesoro. Porque él ha elegido a Jacob para él mismo, a Israel como su propio tesoro. Kefa Aleph, en primera de Pedro 2:9, vuelve y repite, ustedes son el pueblo escogido. Isaías 43:20, Deuteronomio de Barín 10:15. Está claro, mis hermanos, por estos pasajes, que el pueblo escogido se refiere a Israel. Y en primera de Tesalonicenses 4:17 podemos leer también primera de Tesalonicenses 4:17. Vamos a leer qué dice ahí. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, con ellos seremos adelantados rápidamente en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto estaremos siempre con el Adón. Y Shaul usa el término nosotros, término que él suele usar para referirse a él y a sus compatriotas judíos e israelitas, lógicamente, como dice también en Hechos 17:4. Hechos capítulo 17, verso 4. Algunos de los Yehudim que fueron persuadidos se entregaron y se unieron a Shaul y Sila, como también gran número de hombres griegos que eran temerosos de Adonai, y no pocas de las principales mujeres. Aquí está hablando de este alboroto que se presentó ahí en Tesalónica. Después de pasar por Anfílopis y Apolonia, Shaul y Sila llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. De acuerdo con su práctica usual, Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darles drashot del Tanaj, explicándoles y probando que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y que este Yeshua, a quien proclamo a ustedes, es el Mashiach. Algunos de los Yehudim que fueron persuadidos se entregaron y se unieron a Shaul y Sila, como también gran número de hombres griegos que eran temerosos de Adonai, y no pocas de las principales mujeres. Entonces, este término que se repite de su pueblo escogido o de los elegidos, pues se refiere a Israel. Y nosotros hoy necesitamos estar claros en esto para como nación prepararnos. Todos sabemos, Israel es el reloj profético del Eterno. Hoy hay problemas en Israel, hay dificultades en Israel, pero de todas maneras el Eterno tiene un plan que cumplir.
y aún los enemigos serán usados para bien. Otra evidencia, aparte de ver quién es el pueblo escogido que habla la palabra, que al final será recogido. Otra evidencia de que el kataf, de que el rapto, de que ser tomado, de que ser traído, se refiere a la reunificación de Israel, es el shofar. El shofar suena, como vemos, el shofar es tocado en este kataf. El shofar es tocado en el arrebatamiento. Como hemos visto, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, Primera de Corintios 15, 50, 55. Como hemos visto en Mateo 24, 31, Apocalipsis 11, 15, todos estos pasajes ya los hemos visto y todos estos pasajes hablan de el shofar final. Ahora, de acuerdo con el Tanaj, un shofar, una trompeta, es también tocada en la reunificación de Israel. Mira cómo dice Isaías 27, 12 y 13. Aquel día Adonai trillará sus espigas desde las orillas del Éufrates hasta el arroyo de Egipto. Y ustedes israelitas serán reunidos uno a uno. Y ese día sonará un gran shofar, una gran trompeta. Los que estaban por perecer en Asiria y los que estaban exiliados vendrán y adorarán a Adonai en el monte Kadosh de Jerusalén. Isaías 27, 12 y 13. Entonces, por donde quiera que nosotros veamos esta reunificación final, esta reagrupación de todo Israel, que es lo que ha confundido el cristianismo con el arrebatamiento, se refiere a la reunión nuevamente del pueblo de Israel, a la reunión de todo Israel al final del tiempo. La trompeta sonará y el pueblo será reunido. En el tiempo de la venida del Mashiach. O sea, a esto es que la palabra se refiere como el kataf, como el rapto, como la reagrupación, como el tiempo en que el Eterno traerá, como el tiempo en que el Eterno reunirá a todo su pueblo de todas las naciones donde estén. Hay algunos eventos que acompañan también a este kataf. Recuerda que en arameo es kataf, este arrebatamiento, este rapto, esta reagrupación. Y otro de los hechos que identifican este tiempo y este momento de esta reagrupación. Otra evidencia que identifica la reunificación de Israel es el de la resurrección de los muertos. Este momento de la reagrupación de todo Israel es acompañado por la resurrección de los muertos. Veamos, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses nuevamente, 4, 16, 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Adón mismo bajará del cielo con un grito vigoroso, con un llamado por el Malach principal Gabriel y con el shofar de Adonai. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, no importa dónde esté viviendo en las naciones, con ellos, con los resucitados, seremos adelantados rápidamente o seremos levantados rápidamente en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire y por tanto siempre estaremos con el Adón. Lo mismo dice Primera de Corintios 15, 50 al 55. Entonces, la reunificación de Israel también incluye la resurrección de los muertos, porque lógicamente hay mucho israelita que ha muerto
que creen en el Mashiach. Entonces, esta reunificación de Israel es el evento sobrenatural que se dará en el final del tiempo, en el momento de la venida del Mashiach. Incluye también la resurrección de los muertos. Por ejemplo, Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Desde el verso 1. Dice: con la mano de Adonai sobre mí, Adonai me llevó por su ruaj y me puso en el medio del valle, y estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por alrededor de ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos. Él me preguntó: Ben Adán, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí: oh Adonai, Elohim, solamente tú sabes eso. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos, di a ellos, huesos secos, oigan las palabras de Adonai. A estos huesos Adonai dice: yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Yo ataré ligamentos a ustedes, haré que crezca carne en ustedes, los cubriré con piel y pondré aliento, mi ruaj, en ustedes, y vivirán y sabrán que yo soy Adonai. Así que yo profeticé como fui ordenado, y mientras estaba profetizando, hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Después me dijo: profetiza al aliento, profetiza, Ben Adán. Di a los huesos que Adonai, Elohim, dice: ven de los cuatro vientos aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos y vivieron, y se pararon sobre sus pies una gran congregación. Entonces me dijo Ben Adán: estos huesos son la casa entera de Israel. Y ellos están diciendo: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza, diles que Adonai Elohim dice: mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, y yo los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Adonai cuando haya abierto las sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas, mi pueblo. Yo pondré mi ruaj en ustedes y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo, Adonai, he hablado y que yo lo he hecho, dice Adonai. ¿A quién se refiere esto otra vez? Lo mismo, es la resurrección de la casa de Israel. Va a haber la transformación de la casa de Israel, pero también la resurrección de la casa de Israel. Como dice el verso 11, entonces me dijo Ben Adán: estos huesos son la casa entera de la casa de Israel. Son la casa entera de Israel, hablando de la casa de Yehudá y de la casa de Israel. Isaías capítulo 25. Desde el 1 también. Bueno, todo este capítulo es un capítulo corto. Oh Adonai, tú eres mi Adonai, te exalto, te alabo, alabo tu nombre porque tú has hecho maravillas, cumplido planes antiguos, verdadera y fielmente, porque hiciste de la ciudad un montón de ruinas, convertiste una ciudad fortificada en escombros, hiciste de la fortaleza de extranjeros una ciudad que nunca será reedificada. Por lo tanto, los pobres te bendicen, las ciudades de hombres heridos te bendecirá. Porque tú has sido refugio para el pobre, un refugio para el menesteroso en aflicción, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, porque la ráfaga de los crueles fue como una tormenta que puede destruir un muro. Como calor del desierto, tú sometes el alboroto del extranjero como el calor bajo una nube. Acallará la canción de los tiranos. En este monte Elohim Sebaot hará para todos los pueblos una fiesta de ricas comidas y vinos magníficos, deliciosa, rica comida y magníficos, elegantes vinos.
En este monte él destruirá el velo que cubre el rostro de toda la gente, el velo que oculta a todas las naciones. Él se tragará la muerte para siempre. Adonai Elohim enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará la reprensión de su pueblo, de toda la tierra, porque Adonai lo ha hablado. En aquel día ellos dirán, contemplen, este es nuestro Elohei, en quien hemos confiado, y él nos salvará. Este es Adonai. Hemos esperado por él, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque en este monte la mano de Adonai reposará, pero Moab será pisoteado donde está como paja pisoteada en una pila de estiércol. Ellos extenderán sus manos en Moab como un narrador para abrir paso por el agua, pero su orgullo será humillado y hundido. No importa cuán diestras sean sus manos. Tus muros altos y fortificados, él los nivelará, los abatirá a tierra, yacerá en el polvo. Oseas 13 igual, Oseas 13 habla también de la reunificación de Israel, incluyendo la resurrección de los muertos. Y de estos muertos que habla la palabra que son toda la casa de Israel. Cuando vemos nosotros 1 Corintios 15, 54-55, veámosla para que ustedes recuerden este pasaje. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 54. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje del Tanaj será cumplido. La muerte será tragada en victoria. Aquí Shaul está usando la cita de Isaías 25:8 que ya leímos y de Oseas 13:14. Y es muy importante debido al propósito que tiene esto. ¿Por qué? Porque nos está enfatizando, ratificando, aclarando esta reunión que tendrá lugar. Es una reunión milagrosa, mis hermanos, que ocurrirá en el final, la reunificación de todo Israel. Este es uno de los grandes milagros que acontecerán en la venida del Mashiach, para nosotros los que esperamos en él. Entonces, con esto queda claro que lo que han enseñado los que defienden el rapto de la iglesia, pues sencillamente porque no han entendido todos estos pasajes que habla el Tanaj, es con respecto a esa reunificación del pueblo de Israel al final del tiempo. Y esta reunificación incluye la resurrección de los muertos. Por otra parte, como evidencia de este katab, como evidencia de esta reunificación, de este rapto, que es la reunificación de Israel, aquellos que son arrebatados en 1 Corintios 15:53, estos que son raptados se vuelven inmortales, pero en el reinado del milenio también habrá mortales. Y uno dice, a ver, ¿cómo ocurrirá eso? A ver, en el milenio, ¿cómo así? En el milenio hay mortales y hay inmortales, sí. En el milenio hay mortales y hay inmortales. Cuando viene esta reunificación de Israel, que comenzará con la resurrección de todos los muertos del pueblo de Israel y todos los muertos que han creído en el Mashiach, como dice Shaul, y luego la transfiguración nuestra y el recogimiento y la reunión de todos nosotros. Esto es lo que pasará con el pueblo, pero ¿qué pasará con las naciones? ¿Qué pasará con la gente que vive en las naciones que no creyó en el Mashiach, que no conocieron al Mashiach? Bueno, ellos serán los mortales del milenio, o sea, ellos pasarán al milenio, especialmente como dijo el Mashiach. ¿Cómo será esa selección que él hará? De acuerdo a cómo hayan tratado al pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación. Ahí es donde Yeshua dice,
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve en la cárcel, me visitasteis, desnudo, me vestiste. Bueno, ¿a qué se está refiriendo ahí Yeshua? Se está refiriendo a cómo las naciones van a tratar con el pueblo. Porque ellos van a preguntar, bueno, ¿y cuándo te dimos de comer o beber? ¿O cuándo no lo hicimos? Entonces, la respuesta de Yeshua fue, ¿cuándo lo hiciste a uno de estos pequeños? Lo hiciste a mí. Y esos pequeños son los ciudadanos de su pueblo. Son los ciudadanos de Israel. Entonces, todos los que traten mal a Israel, todos los que se opongan a Israel, bueno, ellos serán juzgados en la venida del Mashiach. Pero todos aquellos que traten bien a Israel, todos aquellos que ayuden a Israel en este tiempo difícil, en los tiempos de la angustia de Jacob, en los tiempos de la gran tribulación, ellos serán recompensados. Y esta gente buena, digamos, no creyó en el Mashiach, pero ayudó a Israel. Esta gente buena es los que van a pasar como los mortales al milenio. O sea, habrá mucha gente buena en el milenio. Los malos todos terminarán en la venida del Mashiach. Todos los malos, todos, absolutamente todos. Y estos buenos, entonces estos mortales que pasarán para el milenio son aquellos que se comportan y bendicen a Israel. Ahí se cumple lo que dice el Eterno para Abraham, ¿no? Al que bendiga a Israel, pues lo bendeciré, y al que no bendiga a Israel, no lo bendeciré. Y esto de bendecir no es solamente decir una palabra de bendición, no, bendecir es ayudar. Bendecir es ser práctico con Israel, porque ahí eso está hablando. Me diste de comer, me diste de beber, me vestisteis, estuve en la cárcel, me visitaste. Bueno, es ser práctico en la vida. Y de eso es que nos falta, mis hermanos, porque creemos que esto es un asunto solo espiritual. No, esto es un asunto muy práctico. Y eso está hablando de beber, de comer, de vestirse, de ir a la cárcel, de visitar al enfermo. Él está hablando de una vida muy práctica del pueblo. Y de esa manera, pues, o serán premiados o sencillamente serán juzgados, como dice Yeshua. Entonces él hizo una separación entre las ovejas y los cabritos. Y se está refiriendo a este tipo de personas. Los que bendicen a Israel y ayudan a Israel pasarán al milenio. Los enemigos de Israel todos serán destruidos en la venida del Mashiach. Entonces, mis hermanos, esta gran verdad es una de las verdades ocultas y poco conocidas, que es esta reagrupación de Israel. Y todo el Brit Hadashah enseña de esto. El Tanakh, mire que enseña esto. Ahora, la gente puede decir, bueno, pero esas profecías ya no se cumplen, porque eso eran en el Tanakh. No, porque es que esto también se continúa en el Brit Hadashah. Ahora, la prueba final, ya para ir cerrando, esta prueba final de esta reagrupación, la prueba final de este kataf, de este arrebatamiento, de este rapto, de este traer al pueblo, que es en realidad la reunificación de Israel en el retorno del Mashiach, se encuentra de manera clara en Mateo 24:31, que ya lo hemos visto algunas veces. Mateo, pero sería bueno que ustedes marquen estos versos. Mateo capítulo 24, verso 31. Y enviará a sus malachim con un gran shofar y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Lo mismo en Marcos 13:27, como vimos, que son versos que prácticamente se repiten y repiten lo mismo. Reunirá a su pueblo escogido. Ahora, como dice Oseas, ¿qué es lo que tiene que ver usted, mi hermano? Los hermanos que escuchan este mensaje, que están todavía en el cristianismo, ¿qué es lo que tienen que ver? Tienen que darse cuenta que ustedes son Israel, que ustedes fueron redimidos por el Mashiach para ser parte de Israel. Ustedes son Israel. No es aquí solo un asunto de levantar movimientos de apoyo a Israel y de sacar banderas que apoyen a Israel. Bueno, digamos, eso sirve como en
en su tiempo de neófito. Pero es que usted tiene que avanzar y no solamente ser uno que apoya a Israel. No, tiene que ser Israel. Tiene que comportarse como Israel. Usted es Israel. Tiene que apropiarse de esto que dice la palabra. Y en estos versos, como Mateo, Marcos, donde habla de los 4 rincones de la tierra, que habla también Isaías 11, esta reunificación de Israel de los 4 rincones de la tierra, eso prueba que no todos estaremos en Israel. Aún hasta la venida del Mashiach todavía los israelitas estarán en la dispersión. Y este término de las partes más lejanas de debajo del cielo, como dice Devarim 34, esto describe la reunificación de Israel. Ahora, ¿qué es lo que acontecerá realmente? ¿Qué es lo que va a acontecer realmente entonces? Mire cómo dice Mateo, inmediatamente después de la tribulación. Entonces, no esperemos que estos eventos se den antes. Mateo claramente comienza a darnos un resumen cronológico de todos los eventos que hemos venido. Vamos a hacer como un pequeño resumen de todo lo que hemos venido tratando en estos 4 mensajes. Entonces, ¿cómo dice la palabra? Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de esos días. A ver, ¿qué pasará? Bueno, entonces llega la gran tribulación. Mis hermanos, tenemos que prepararnos. No espere de brazos cruzados. O sea, la palabra es para despertarnos. Mire cómo están los países ahora. Mire cómo estamos en los diferentes países. Llegará el momento de que ni siquiera el dinero sirve. Por ejemplo, lo que está pasando en Colombia. Ya no hay alimentos para comprar, o sea, se está escaseando el alimento, no se encuentran los alimentos esenciales, digamos. Comienzan a escasear en las tiendas, no hay suministro, el paro sigue ahí en las carreteras, no dejan pasar la comida se daña ahí en las vías, las ciudades comienzan a estar desabastecidas. Entonces, si viene una situación difícil, ¿qué es lo que dice el Eterno? Bueno, prepárese. Y como dice Yeshua, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve hambre. Bueno, venga, hermano. Venga, mi hermano, vamos a hacer una oración para que le pase el hambre. No, eso no es así, hermanos. Vamos a hacer una oración para que le pase la sed. Vamos a hacer una oración para que un vestido le caiga del cielo. No. Y eso está hablando de algo práctico en este tiempo. Tuve hambre, me disteis de comer. Entonces, si es que usted tiene que guardar comida no solamente para usted. Tenemos que prepararnos. Comida. Es que habla de la gran tribulación. Lo que pasó en la tierra no fue nada, porque esto fue algo falso. Y esto no es tribulación. Eso fue una mentira que la gente se creyó, es otra cosa. Entonces, cuando se habla de la gran tribulación, y eso habla de tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestisteis, en la cárcel, enfermo, me visitasteis, y no solamente me visitasteis, si había cómo llevar una medicina, se llevó una medicina, o una ofrenda para la fórmula. Prácticos, hermanos, prácticos. Ahora, inmediatamente después de la tribulación de esos días, entonces, cronológicamente, el Mesías aparecerá en el cielo, como dice Daniel. Habrá el toque del shofar. Habrá el toque del shofar final, o sea, de la séptima trompeta, que es el choque del shofar final. Cuando suene el shofar, vendrá la resurrección de los muertos. Después de la resurrección de los muertos, vendrá la reunificación de Israel.
por el poder del Mashiach hasta el cielo, donde el Mashiach estará en ese momento. Después de un tiempo con el Mashiach, en esta reunión donde él establecerá un tribunal en el cielo, después de que pase ese tribunal, entonces el Mashiach se dirigirá a la tierra prometida, ¿no? Con todos sus malajim, con todos sus ejércitos. Y después sí se establece el reino milenario. O sea, ese es el orden que nos presenta la palabra de lo que acontecerá. Ese es como el resumen cronológico. Después de la tribulación, el Mesías aparece en el cielo. Habrá el toque del shofar, vendrá la resurrección de los muertos, vendrá la reunificación de Israel, que juntos con los resucitados serán elevados al Mashiach hasta el cielo donde él está en ese momento, en el aire, donde todo ojo lo pueda ver. Después de esto, pues el Mashiach se dirigirá a la tierra prometida, y ahí es donde vendrá y pisará en el monte de los olivos, destruirá al anti-Mashiach, al falso profeta, a todos los seguidores del anti-Mashiach, y después se establecerá el reino milenario. Entonces no hay lugar para algo que llame el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí ven? Entonces, mis hermanos, este acontecimiento tan importante, como les digo que en arameo es el kataf, conocido generalmente como el arrebatamiento, como el rapto, pero como les estamos explicando, esto se refiere a la reunificación de Israel. Este acontecimiento que el enemigo ha ocultado, este acontecimiento del cual el enemigo ha velado al pueblo, es la reunificación de toda la casa de Israel en la tierra prometida, en el momento de la venida del Mashiach. Y esto, mis hermanos, no son argumentos. Esto está conforme a las profecías dadas a Israel, la esposa del Mashiach, en el momento de su regreso. Y no al arrebatamiento de lo que el cristianismo llama el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, mis hermanos, yo creo que con estos puntos así aclarados, pues vamos a tener la fuerza, la emuná para prepararnos, para trabajar por esto que es tan importante, para el Eterno y es tan importante para su pueblo. Tenemos muchas promesas y yo creo que con estos mensajes, mis hermanos, que hemos tratado, queda totalmente clarificado este asunto. Así es que, mis hermanos, pues mucha shalom de parte del Eterno, que el Mashiach en su Rajen, en su misericordia, pues nos permita prepararnos en esta dirección, ser prácticos. Esto es como, a veces yo le digo a mis hermanos, esto no es solo oración, esto es oración. O sea, esto tiene que ir acompañado de mucha acción, de mucha práctica. Y entre más práctico sea usted, pues menos va a sufrir en este tiempo de la gran tribulación. Así es que, mis hermanos, shalom, y esperamos porque el Eterno sea derramando su luz sobre todos mis amados hermanos.